Un muchacho de granja detuvo a 250 alemanes en una sola hora, subido a un tanque en llamas que podía estallar en cualquier segundo. En aquel tiempo, todo parecía decir lo contrario. En junio de 1942, un chico de 16 años entró en una oficina de reclutamiento de los marines. El reclutador ni levantó la vista del escritorio. Soltó una risa breve y cansada. La marina lo rechazó por ser demasiado pequeño. Le faltaba peso, le faltaba estatura, le faltaba, según decían, presencia. Los paracaidistas del ejército le dijeron que se fuera a casa y creciera. No lo tomaron en serio. Se podría decir que aquel chico era, para ellos, un defecto andando, como un caza que no gira cuando debe. Por cualquier norma militar, era inútil, un riesgo, un gasto, una promesa vacía. Pero cometieron un error grave. Vieron a un niño. No vieron el arma que la pobreza había forjado. No vieron los ojos de cazador que llevaba años espantando el hambre. Esos ojos habían alimentado bocas cuando la mesa estaba vacía. Su nombre era Audie Leon Murphy, y en 30 meses aquel rechazado diminuto se convertiría en un ejército de un solo hombre. Damals, la historia no comenzó en el frente. Nació en la pobreza áspera de los algodonales del condado de Hunt, en Texas. Audie era el sexto de 12 hermanos. Su padre, aparcero sin fortuna, desapareció un día sin despedirse. Su madre murió de neumonía poco después de que Audie cumpliera 16. La casa se quedó silenciosa. De pronto, aquel chico de 1,65 y 110 libras era el cabeza de familia, el único sostén de los menores. Su herramienta diaria, un rifle 22. Su motor, el miedo a la noche con el estómago vacío. Un vecino recordaría su puntería inquietante. Decía que el muchacho abatía un conejo en carrera a más de 50 yardas. Los propios recuerdos de Murphy son más fríos. Si no acierto a lo que apunto, mi familia no cena hoy. Aquello no era práctica, era supervivencia. Cada cartucho costaba un dinero que no tenían. Cada fallo significaba platos vacíos. Con esa presión constante, Audie no solo aprendió a disparar, aprendió a matar con la exactitud del campo. Afinó el ojo del tirador y una calma que helaba. Entonces llegó Pearl Harbor. Murphy vio una oportunidad clara. El ejército significaba paga fija, 3 comidas al día, y unos $1 para enviar a casa. Pero seguía siendo menor y flaco. Tras ser burlado en todas las oficinas, probó con la infantería regular. Llevaba una declaración jurada, firmada por su hermana, que le daba 18. El reclutador miró el papel. Miró al chico, que parecía de 14, suspiró y estampó el sello. El ejército de los Estados Unidos no sabía lo que acababa de aceptar. Había introducido una modificación de campaña nacida en la necesidad. In Bayern geschah etwas parecido en el campo de 1900. Instrucción. Un soldado que entrenó con él recordaba que todos lo tomaban por mascota. Los sargentos lo atosigaban y lo llamaban bebé. Pero luego llegaron al polígono de tiro. Sus ojos azules se volvieron fríos como el invierno. No falló un solo objetivo. En julio de 1943, la Compañía B del 15º Regimiento de Infantería desembarcó en Sicilia. Subieron por montañas viejas. Allí, en terreno duro, su verdad escondida salió a la luz. Su vida rural lo hacía moverse en silencio. Leía el relieve como quien lee un mapa familiar, y disparaba con una precisión que detenía movimientos. Cerca de Palermo, su unidad quedó clavada por una ametralladora alemana. La tierra no ofrecía piedad. La doctrina decía esperar apoyo. La doctrina de Murphy decía que su familia necesitaba comer.
Mientras los demás se cubrían, el muchacho de 110 libras gateó usando las ondulaciones del terreno. Avanzó solo. Lanzó granadas y eliminó a toda la dotación. Luego hizo algo que marcaría su camino. Giró la ametralladora enemiga contra los hombres en retirada. La posición cambió de dueño en segundos. El capitán Paul Harris lo propuso para una estrella de bronce. Escribió que tenía una aptitud natural para el combate fuera de lo común. Decir extraordinario era poco. Audi acababa de descubrir algo que lo perseguiría para siempre. Era excepcionalmente eficaz al matar, y lo sabía con una calma que dolía. Sicilia fue solo el inicio. Italia lo transformó en una amenaza andante para la Wehrmacht. En el río Volturno, en octubre de 1943, su escuadra fue destrozada por una contraofensiva. Quedaron aislados. En vez de retroceder, tomó prestado un fusil de francotirador. Sostuvo la posición él solo. Abatió a 5 soldados alemanes a más de 300 yardas. Lo condecoraron con la cruz por servicios distinguidos. Ya no era solo un soldado. Era una fuerza que se abría paso. Un sargento que lo observó explicó su método. Dijo que Murphy no peleaba con rabia. Eso era lo que asustaba. Peleaba frío, calculado, como si resolviera una cuenta. Ves a un alemán, eliminas al alemán, te mueves al siguiente. Sin emoción visible, sin vacilar, solo eficacia. Entonces llegó Anzio, la cabeza de playa empapada de sangre. Churchill habló de un felino salvaje y de una ballena varada. El problema era un tanque alemán, lo que más temen los infantes. Murphy no se limitó a disparar la bazuca y rezar. Reptó usando cada pliegue del terreno hasta quedar a pocos metros. Disparó a quemarropa. El tanque quedó destruido por completo. Sumó su primera estrella de plata. Salió vivo de Sicilia, Salerno, Anzio y Roma. Fue herido. Fue ascendido a sargento. Su fama ya iba por delante. Pero en agosto de 1944 llegó la prueba decisiva. Cerca de Montélimar, en Francia, cayó una emboscada. Teniente al mando murió en la primera descarga. La cadena de mando se rompió en seco. El sargento Murphy no esperó órdenes. Se convirtió en la orden. La situación era imposible. 18 estadounidenses contra una compañía alemana que superaba el centenar. Durante 2 horas, Murphy sostuvo un cruce vital. Dirigió a sus hombres y se expuso al fuego. Contabilizó por sí mismo 15 enemigos abatidos y mantuvo la línea. El ejército, por fin consciente de lo que tenía, le otorgó un ascenso en el campo de batalla. Fue una decisión inmediata. El 14 de octubre de 1944, el chico demasiado pequeño ingresó como segundo teniente. Audie Murphy ya era oficial, pero el combate cobra su precio. En enero de 1945 ya no quedaba rastro del adolescente. Tenía 19 y el rostro de 40. Casi todos sus amigos iniciales estaban muertos o heridos. Llevaba más de un centenar de enemigos muertos en su cuenta personal. Y ahora enfrentaba la bolsa de Colmar. La bolsa de Colmar era el último trozo de suelo francés bajo control alemán. Hitler había ordenado sostenerlo a cualquier costo. Envió a lo mejor que tenía. La segunda división de montaña, veteranos de inviernos duros en Noruega. Fueron trasladados para esta ofensiva concreta. Eran duros como el hielo negro. Para la compañía B, la situación no era desesperada. Estaba perdida. Miremos la aritmética sencilla. En 5 días de lucha brutal, la compañía había perdido a 102 hombres. Todos los oficiales, salvo Murphy, estaban muertos o evacuados. De una fuerza completa de 187, quedaban pocos. Apenas 40 efectivos
podían combatir. Los demás eran bajas o sombras. Murphy peleaba con una herida fresca en la pierna por metralla. No se lo dijo a nadie. Un soldado llamado Anthony Abramsky describió el estado de la unidad. Dijo que estaban acabados, rendidos por dentro. Muchos no dormían desde hacía 3 días. La mitad tenía congelaciones en los pies. Las ametralladoras se atascaban por el frío. La tierra estaba dura como hierro. El 26 de enero de 1945 amaneció gris y cortante. El aire quemaba los pulmones. La compañía B quedó desplegada en una línea delgada al borde del bosque de Holtz. El silencio parecía un presagio. Delante de ellos se extendía un cuello de tierra helada y descubierto, una extensión que parecía pedir tragedia. A la 1 de la tarde comenzó el bombardeo de artillería alemán, primero como un murmullo y luego como una lluvia de acero ardiente. Aquel fuego sobre los árboles duró 30 minutos exactos, dejando el campo sembrado de casquillos y frío encendido. Zu Jenner-Zeit, cuando los hombres miraban sin poder creerlo, a la 1:40 llegó el ataque. El primero en verlo fue el soldado Donald Ekman, que señaló los gallardetes en las antenas de los carros. 6 tanques venían en cabeza y detrás, como una ola blanca, 250 infantes con camuflaje de nieve avanzaban como sombras. Mann Contessagen, que la esperanza real de Murphy era mínima. Había colocado su único recurso anticarro, 2 M10 cazacarros, y contaba además con 40 hombres exhaustos. Su línea de teléfono al fuego de artillería era la única posibilidad de cambiar el rumbo. In Bayern geschah algo que nadie hubiera previsto. A 600 yardas los M10 abrieron fuego, pero las primeras ráfagas no dieron en blanco. Las manos de las tripulaciones temblaban por el frío. La respuesta alemana fue inmediata y mortífera. Damals, un proyectil 88 milímetros, impactó de lleno en el M10 trasero, que estalló en llamas. Los hombres saltaron para ponerse a salvo, y el M10 delantero perdió tracción y acabó empanzado en una cuneta helada. A las 2:20 de la tarde, ambos cazacarros ya no podían combatir. Mann conte decir que entonces llegó el punto de quiebre. Los infantes enemigos se acercaban hasta las 200 yardas, y la posición amenazaba con ser barrida. Murphy ordenó la retirada a sus hombres hacia posiciones preparadas en el bosque, pero él no se retiró. In Bayern geschah otra cosa. Corrió hacia adelante, directo entre el fuego de artillería y las ametralladoras. Subió al M10 en llamas, su popa una barriga de fuego que echaba un humo negro como tela quemada. Allí, de pie y completamente expuesto, tomó la ametralladora Browning de 50 y calibre y comenzó a disparar. Mann conte decir que el gesto era una mezcla de furia y cálculo sereno. Murphy sostenía el teléfono de campaña con una mano, llamando los ajustes de artillería. Con la otra mano apretaba el gatillo, y cada ráfaga transformaba el humo en una muralla de acero. Damals, desde el borde del bosque, el cabo Abramsky recordó aquello como el acto más valiente que vio en su vida. Los soldados alemanes quedaron atrapados por el fuego preciso y la visibilidad confusa. Sus tanques no podían avanzar sin el apoyo de la infantería. Aparecieron dentro de la nube negra hombres que eran cazados con una precisión que no parecía humana. In Bayern geschah que la herida no detuvo a Murphy. Esquirlas le desgarraron la pierna. Era la segunda herida del día, pero siguió disparando y llamando fuego. A las 3:10 de la tarde, después de 40 minutos de fuego continuo, la ametralladora empezó a enfriarse por falta de munición.
Mann conté decir que la sensación de fin se acercó como una ola. Los alemanes notaron la escasez y arremetieron. Murphy tomó su carabina y empezó a abatirlos uno por uno. Cuando el enemigo estaba a apenas 10 yardas, él ordenó algo que nadie quería cumplir: fuego sobre su propia posición. Damals, el observador avanzando, el teniente Walter Weiss Fenning, dudó y se negó, pues sabía que significaría muerte segura. Murphy gritó por teléfono: «Es una orden directa. Fuego sobre mi posición ahora». Las primeras piezas de artillería cayeron a 50 yardas, desparramando tierra helada y fragmentos por todas partes. In Bayern geschah el milagro que detuvo la acometida. Los infantes atrapados en la planicie fueron despedazados por la combinación de fuego cercano y la ametralladora que parecía surgir del humo. A las 3:20 de la tarde, los sobrevivientes, quizás 100 hombres, se dieron la vuelta y huyeron. Los tanques, sin su infantería, se retiraron. Mann conté decir que la calma volvió de una forma casi irreal. Murphy, con el uniforme chamuscado y la pierna sangrando, descendió del M10 cuando la hora imposible terminó. Pocos minutos después, el cazacarros explotó. Él volvió con paso sereno hasta la línea donde esperaban sus hombres. Encendió un cigarrillo y pidió parte. Damals, según Abramsky, su calma daba miedo. Preguntó por bajas, se aseguró de todos y no tembló. Aquella jornada, Murphy había neutralizado o herido a cerca de 50 soldados enemigos y había detenido un ataque combinado de 250. Hombres y 6 tanques. Había salvado a su compañía y marcado para siempre su nombre en esa memoria helada. In Bayern geschah algo aún más sorprendente después. Los archivos, los diarios y los relatos alemanes posteriores guardaron un silencio casi absoluto sobre aquella jornada. Esa ausencia de voces germanas, de testimonios en primera persona, es tal vez la prueba más contundente de lo que sucedió ese día. Había algo irresistible en la idea de que 250 de sus mejores hombres, apoyados por 6 tanques, no solo fueron vencidos, sino humillados por un chico de quinta de 50 kilos subido a un tanque, ardiendo. Zugener Zeit, esa humillación fue demasiado para aceptar. Mann conté decir que resultaba incomprensible dentro de su propia lógica militar. Su doctrina no contemplaba aquella anomalía. Damals, lo que llamaban sentido de la guerra, había sido fracturado por una decisión simple y desesperada. El diario oficial alemán de aquel día cuenta una historia diferente, más acorde a lo esperable. Lee: ataque a posiciones americanas cerca de Holtz repelido con fuertes bajas. Resistencia enemiga mayor de lo esperado. Mayor de lo esperado. Repiten sus palabras como si quisieran domesticar la vergüenza. Sin embargo, el enemigo frente a ellos era un único hombre. Se habían topado con alguien que en ese momento resultó mejor en la guerra que ellos. Esa constatación rompió algo esencial en su identidad de guerreros. Su plan táctico era impecable, su material superior y sus tropas élite. Y aún así, un joven campesino con una idea aparentemente absurda lo trastocó todo. El cazador se transformó en presa en cuestión de horas. Murphy mantuvo su posición, y las consecuencias se extendieron más allá de la victoria inmediata. No se trató solo de salvar a la Compañía B. La defensa exitosa del bosque de Badied, el punto que Murphy se negó a ceder. Quebró la resistencia alemana en toda la región de Alsacia. La imposibilidad de los alemanes para abrirse paso aceleró el final de los bolsillos de Kulmar. Holzbier, la aldea que pretendían salvar, cayó al día siguiente. En pocas semanas
se eliminó la cabeza de puente alemana al oeste del Rin, dejando fuera de combate a unas 50.000 tropas enemigas. Eso liberó fuerzas aliadas para la ofensiva final hacia Alemania. Un muchacho de granja acababa de cambiar el mapa de la guerra. El 2 de junio de 1945, cerca de Salzburgo. Austria, el teniente general Alexander Patch, entregó formalmente al segundo teniente Audie Murphy la máxima condecoración de la nación, la Medalla de Honor. La cita oficial, sobria como suelen ser los documentos militares, trata de resumir una realidad imposible de condensar. Dice que estuvo solo, expuesto a fuego alemán desde 3 flancos, pero que su fuego letal mató a decenas y hizo vacilar. El ataque enemigo. Durante 1 hora, prueban todos los medios para eliminarlo. Pero él sostuvo la posición. Murphy, en cambio, fue siempre directo al explicar su gesto. Cuando le preguntaron por qué subió al cazacarros en llamas, respondió con sencillez: «Estaban matando a mis amigos». No lo llamó acto heroico. Pensó que si un hombre podía hacer el trabajo, no valía la pena arriesgar más vidas. Para él no había gloria, sino una necesidad práctica de resolver un problema fatal en ese instante. Su hoja de servicios quedó sin igual entre los soldados americanos. Recibió todas las condecoraciones de combate por valor que el ejército de los Estados Unidos podía otorgar, algunas en doble ocasión. Entre sus 33 distinciones figuraban la Medalla de Honor, la Cruz de Servicio Distinguido, 2 estrellas de plata, la Legión de Mérito, 2 estrellas de bronce y 3 corazones púrpura. También obtuvo condecoraciones de Francia y Bélgica. El chico, que parecía demasiado pequeño para ser marine, se convirtió en el soldado estadounidense más condecorado de la guerra. La guerra en Europa terminó. Las armas callaron y Audie Murphy regresó a casa convertido en héroe nacional. Apareció en la portada de la revista Life, fue vitoreado en desfiles y atraído por Hollywood. Actuó en más de 40 películas, interpretando incluso su propia historia en To Hell and Back. Para el público, su vida parecía concluir en el perfecto final de cine, de muchacho pobre de Texas a estrella rica y famosa. Mann conté decir, sin embargo, que allí no acaba la historia de Audie Murphy. Lo que el público no vio fue la grieta que la guerra le dejó por dentro. El hombre que no mostró miedo sobre un tanque en llamas desarrolló un terror profundo a la oscuridad. Lo que entonces llamaban fatiga de Minendometsint, combate, hoy lo reconocemos como trastorno por estrés postraumático severo. Murphy sufrió insomnio crónico, pesadillas recurrentes y una hiperalerta que lo llevó a dormir con un arma cargada bajo la almohada. No era atormentado tanto por los enemigos que había matado, sino por los compañeros que no pudo salvar. Había sobrevivido, pero nunca abandonó realmente aquel campo de batalla en su mente. Con el tiempo ya no pudo dormir en la casa y se refugió en el garaje con las luces encendidas. La oscuridad le recordaba las patrullas nocturnas y los miedos antiguos. «Ya no recuerdo un tiempo sin pesadillas», escribió Murphy. «Eran parte de mi vida como respirar. Un demonio parecía haberse instalado en mi cuerpo». Su primer matrimonio con la actriz Wanda Hendricks duró apenas 16 meses y fue destruido por su sufrimiento psicológico. Ella describió que convivían 2 personas en él. Durante el día era encantador y generoso. Por la noche se convertía en otra persona, patrullando la casa con un arma y reviviendo batallas. La guerra había terminado para la nación, pero no para Audie. Combatía un enemigo invisible que no cedía ante rifles ni condecoraciones. A pesar de su propia lucha
se convirtió en uno de los primeros defensores públicos de la salud mental de los veteranos. En la década de 1960, habló abiertamente sobre sus pesadillas, su insomnio y sus demonios, rompiendo tabúes y regulaciones. En un tiempo en que la fatiga de combate se interpretaba como debilidad, el mayor héroe del país reconoció públicamente su dolor. Escribió para revistas, preguntando por el veterano que no puede seguir, por los que regresarán de futuras guerras con heridas semejantes. Su lucha dejó de ser por la Compañía B y se volvió por todos los veteranos. En 1951 contrajo matrimonio con Pamela Archer, y esa unión abre otra página olvidada de su leyenda. Pamela, azafata de 31 años, supo ver los dos hombres que habitaban a Audi, el héroe y el demonio. Y a diferencia de muchos, no huyó. Pamela ofreció lo que el público rara vez percibía: comprensión, constancia y resistencia. Durante 20 años fue su ancla, la modificación de campo que le permitió convivir con el caos de su mente. Criaron 2 hijos, y ella soportó las noches de terror, apoyando su activismo por los veteranos. Fue la jefa de tripulación de un héroe que seguía en guerra. Entonces, el 28 de mayo de 1971, ocurrió lo que parecía imposible. Audie Murphy, el hombre que había sobrevivido a tantos horrores, obtuvo un destino que nadie hubiera esperado para alguien que nunca logró: bajar la guardia. No fue en el campo de batalla donde terminó su historia, sino en un avión privado que se estrelló en las montañas de Virginia durante una tormenta, cuando tenía 45 años. El país lloró a su mayor héroe, pero para Pamela Murphy, la verdadera misión recién comenzaba. Ella había pasado 2 décadas con Audie, viendo de cerca la sombra persistente del estrés de combate. Ahora su guerra era otra: cuidarlo a él en vida, y después cuidar a los que quedaron igual que él. Zu Jennerzeit, tras la muerte de Audie en 1971, emergió otra verdad olvidada. El soldado más condecorado de la historia americana, convertido en estrella de cine, murió con deudas. Malas inversiones y gestiones ajenas dejaron su patrimonio y a Pamela casi sin recursos. Era una viuda de 50 años, con 2 hijos adolescentes y una montaña de obligaciones sobre sus hombros. Man conte decir que ese era su bolsillo de Kulmar, su situación imposible. El mundo esperaba que se desvaneciera, una nota triste en la biografía de un héroe. Pero olvidaron quién era Pamela. Ella había estado al lado de Audie durante 20 años, enfrentando sus demonios como compañera y protectora. In Bayern Gescha. No, en realidad ocurrió algo más simple y profundo. Pamela no escribió un libro revelador, ni vendió las medallas. Tampoco buscó un puesto ostentoso, ni explotó el nombre famoso de su marido. Entró al Hospital de Asuntos de Veteranos en Los Ángeles y pidió trabajo. Aceptó ser funcionaria de mostrador, enlace para pacientes, un puesto modesto y sostenido. Así inició su arreglo de piano, su trepar sobre el tanque en llamas. Durante 35 años dedicó su vida a la otra guerra de Audie. Llegaba cada mañana, ocupaba su pequeña mesa y se convirtió en un ejército de una sola persona. Vio la falla mortal del sistema y trabajó para repararla con paciencia y dignidad. Ella observó a veteranos destrozados por Vietnam, con la misma fatiga de combate que atormentó a su esposo. Los encontró perdidos en la burocracia, con expedientes extraviados y beneficios negados. Había hombres sin techo en pasillos, coroneles condecorados ignorados. En todos ellos vio el rostro y el sufrimiento de Audie, y no podía abandonarlos. Con serenidad
y la autoridad moral que su nombre llevaba, Pamela cortó el nudo del papeleo. Cuando un médico se negaba, ella llamaba hasta lograr una consulta. Si un cheque se perdía, lo rastreaba y lo recuperaba. Si algún burócrata decía que no, ella entraba y no se iba hasta cambiar ese no por un sí. Ella fue la modificación final y más potente de Audi, su acción de campo más humana. No solo conservó su memoria, completó su misión. El hospital conmemorativo Audie L. Murphy, en San Antonio, Texas, recibió su nombre en 1973. Pero Pamela fue su memorial viviente, un testimonio de 35 años por la promesa de no dejar a nadie atrás. Mann cuente preguntarse entonces cómo fue posible. ¿Cómo hizo un joven de 110 libras y 19 años, con metralla en la pierna, algo tan extraordinario? No fue magia ni película, fue la convergencia serena de 4 factores. 4 elementos que formaron ese arreglo de piano. Una arma perfecta, un defecto fatal, una innovación aparentemente absurda y un resultado inaudito. El primero fue el arma. La ametralladora pesada M2 Browning, calibre 50, diseñada por John Browning, fue uno de los mejores instrumentos de fuego de la guerra. Su cartucho 50 BMG tenía la potencia para perforar 1 pulgada de blindaje. Era fiable incluso en frío extremo, y en manos comunes era un instrumento de supresión temible. Pero en las manos de Audie Murphy fue un bisturí. No disparaba en ráfagas sin sentido. Apuntaba con frialdad y cálculo. Había aprendido a disparar cazando conejos en Hunt County. Como dijo el sargento Walt, los abatía como si estuviera en una galería de tiro, una ráfaga, un blanco. El segundo factor fue la ubicación absurda. El cazacarros M10 ardiendo. Para los alemanes era una trampa, una bomba ambulante. Para Murphy fue la solución de McKenna. Un peligro que, bien entendido, podía usarse. El vehículo llevaba combustible diésel en gran cantidad y munición en el casco. La granada alemana, de 88 milímetros, había prendido el combustible, no la carga, y el fuego quemaba lentamente. El humo negro del diésel ofrecía además una cubierta perfecta. Los atacantes veían el fuego, pero no podían disparar con precisión contra quien estaba dentro. Murphy luchaba desde una fortaleza en llamas que podía detonar en cualquier instante. Era una acción que parecía insensata y al mismo tiempo una astucia pura. La tercera pieza clave fue el multiplicador de fuerza. Murphy no fue solo un ejército de uno, fue un centro de dirección de fuego. Con una mano manejaba la ametralladora y con la otra sostenía el teléfono de campaña. Llamaba a la artillería de 105 milímetros a kilómetros de distancia, pidiendo fuego aparentando su propia posición. Los alemanes huían no solo de la ametralladora, sino del cielo que estallaba sobre ellos. Los obuses caían como si la tierra se abriera, dirigidos por el hombre dentro del humo. Esta presión combinada llevó a su mando a ordenar fuego sobre su propia posición. Estaba dispuesto a sacrificarse para usar su última arma, la artillería. Y el cuarto y más delicado factor fue el cazador. Los cálculos militares consideran la presencia de 250 infantes, 6 carros, ametralladoras y morteros. Se estima que más de 10.000 proyectiles se dispararon hacia su posición durante esa hora. Los modelos estadísticos sugerían que debería haber recibido entre 15 y 20 impactos letales. Recibió solo uno, una metralla de una granada, en la pierna. No fue pura suerte, fue la destreza tranquila del cazador tejano. Sabía cómo no mostrarse, cómo hacer que cada disparo contara. Como él mismo dijo, se había convertido en una máquina de matar,
pero con la frialdad del cazador. Dr. Dave Guiman, experto en psicología del combate, describió a Murphy como la tormenta perfecta. Una mezcla de arma, ubicación, innovación y pulso frío que, unida, produjo lo imposible. Tenía las habilidades prácticas que vienen de cazar, la urgencia impuesta por la pobreza y una distancia emocional forjada por traumas tempranos. Sobre todo, llevaba un instinto protector por sus compañeros que eclipsaba cualquier impulso de salvarse a sí mismo. No combatía por la nación ni por la gloria. Combatía por sus amigos, por la gente a su alrededor en ese momento preciso. Esa es la historia de una decisión centrada y casi absurda que, sin embargo, cambió el curso de un combate. Un muchacho pequeño, rechazado por los marines, con la aparente desventaja de pesar apenas 110 libras, y aún así, convertido en un arma inesperada del ejército. Subió a un tanque en llamas con un arreglo improvisado de cable de piano. Y aquel gesto extraño produjo un resultado increíble. Detuvo a un contingente alemán entero durante 1 hora. Su legado verdadero tiene 2 vertientes que llegan hasta nuestros días. Primero, rompió el muro del silencio sobre el trastorno de estrés postraumático, porque Audie Murphy lo nombró públicamente. Porque el que muchos llamaron el mayor héroe de su país admitió que estaba perseguido por recuerdos. Miles de veteranos por primera vez sintieron que podían pedir ayuda. Él les dio permiso para ser humanos, para mostrar heridas que no siempre se ven. La segunda vertiente es Pamela Murphy, que trabajó en ese hospital de veteranos hasta los 87 años. Jubilándose finalmente en 2007, nunca volvió a casarse. Al morir en 2010, fue enterrada junto a él en el Cementerio Nacional de Arlington. El mecánico se reunió con su aviador. El mundo vio a un héroe, Pamela vio a un hombre. Los reclutadores vieron una desventaja. El ejército descubrió un arma secreta. Los alemanes enfrentaron una situación que parecía imposible. Audie Murphy, en cambio, observó un problema que necesitaba una solución inmediata. Todo regresa a ese único hecho: el chico de la granja, pequeño para ser soldado. Se convirtió en el hombre que detuvo a un ejército para salvar a sus amigos, y al hacerlo, él y la mujer que lo amó salvaron a muchos más, incluso después de que el estruendo de las armas había cesado. Si esta historia te conmovió, acompáñanos en este canal para seguir explorando relatos suaves y humanos como este. Descansa ahora con la idea de que, en medio del caos, la compasión y el coraje pueden cambiar el rumbo de la vida.